cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscan. Y nos vamos de After. Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados Pepa para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos o jugo de naranja. Sí, porque luego del after vas a tener acceso al after del after con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer after de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de La Posta para repasar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy viernes 23 de noviembre, 3 días después de mi cumpleaños, todavía estoy con la celebración en la cabeza. Tenemos un programa interesantísimo hoy, pero antes doy gracias a nuestros auspiciantes. Me encuentro, por supuesto, degustando Moca Chino y Nil Barista en los bajos del edificio de las Cámaras, República y Amazonas, la casa del buen café y la casa del News and Coffee. Doy las gracias también a Hyundai, que nos ha acompañado desde el comienzo en esta tarea del periodismo independiente, a la ATM de Guayaquil y, por supuesto, para que hagas las cuentas y te cambies a Michelin, a Ital Cauchos, que los encuentras diagonal al Nacional en Tumbaco y en... espérate, si me acuerdo, Amazonas y el Inca. Me he aprendido la tarea, me he aprendido los auspiciantes, vamos a cobrar a fin de mes, revisemos los hechos en caliente. Hoy hay básicamente una gran noticia en todos los titulares, la habrán mirado ya, una crisis de gabinete. Esta es la crisis de gabinete toma 4 en lo que va de gobierno, cuarta crisis ministerial del gobierno de Lenín Moreno, aupada por la renuncia de Eduardo Jurado, que se cayó por el negocio de Gea, se cae tarde, además se cae lastimando la imagen presidencial, la imagen de un gobierno que es incapaz de pedirle explicaciones a sus colaboradores. Ayer por la tarde se ha caído también, ha presentado la renuncia, el ministro de Educación, Fander Falconi. Este es considerado el último correísta puro y duro de cepa dentro del gobierno de Lenín Moreno. Fander se va tarde también. Se va públicamente con una cartita muy bonita de gracias presidente, que gusta haber servido a la patria, tengo ahora otras cosas que hacer. No tan bonita fue la carta que le envió al presidente días atrás y al que este periodista tuvo conocimiento y acceso, reclamando por el presupuesto general del Estado. Una carta en la que Fander decía, básicamente estamos traicionando la educación, básicamente estamos traicionando el ala social de este gobierno, en un sentido muy parecido al que lo hizo Augusto Barrera cuando abandonó el gobierno meses atrás, reclamando porque el gobierno cada vez más voltea de forma gradual hacia recortar en lo social y no en donde debe ajustar. Se va Fander. Por cierto, la carta que le ha enviado el presidente, esto es una historia muy bonita, me lo contaba ayer un buen amigo con información de dentro de la Casa de Gobierno. El presidente no la responde. Le ha pedido al propio Richard Martínez que sea el que responda y trate de suavizar a Fander Falconi. No creo que le ha agradado mucho a Fander. Ha terminado esto en la renuncia que ya es pública. Con 2 bajas, el presidente ha aprovechado para decir, ya que se me van 2, aprovecho y hago una media limpia aquí en el gobierno a ver quién está trabajando y quién no. Las decisiones deberán tomarse, según los portavoces de la Casa de Gobierno, la próxima semana, aunque no hay una fecha precisa para conocer quién se queda, quién se va y quién se quedó sin aguinaldo navideño. Pero este no es el gran tema del día en News and Coffee. El gran tema del día tiene mucho más cercanía con los ciudadanos
hemos vivido en las últimas horas una serie de discusiones y debates que vienen potenciados por un par de videos que se han vuelto virales. Hablo por supuesto de los asaltos en Guayaquil y Quito que se subieron a las redes, donde vemos a los delincuentes pues utilizando armas, haciendo lo suyo, robándole a la gente y a la gente empezando a reaccionar de forma violenta, en legítima defensa para muchos, en una ruptura del Estado de Derecho para otros. Esto es lo que vamos a hablar. He invitado a 3 ciudadanos, 3 notables ciudadanos, 3 ciudadanos con argumentos y diferentes posturas para hablar sobre la necesidad o no de que los ciudadanos en Ecuador portemos armas. Quédense en la entrevista. Gracias a todos los que se conectan. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Me acompaña esta mañana el primero de los 3 ciudadanos invitados a compartir este cafecito en La Posta. Bienvenido, Gabriel Orihuela. Lo pronuncié bien, ¿no? Perfecto, Anderson. Experto en sistemas, más de 40 años viviendo en el Ecuador, Así presidente de la Fundación Pacientes Ecuador y sobre todo pensador y libertario. Bienvenido, Gabriel. Qué gusto tenerte acá. Antes de empezar a profundizar en el debate del porte de armas, ¿en qué vereda te paras tú? Yo me paro en la vereda de la defensa del ciudadano y no en la defensa del delincuente. Esto es la necesidad de portar armas. Debo aclarar un poco el punto. Yo no poseo armas, nunca poseí armas, sí sé usar armas, tuve una calificación de apto absoluto cuando nos obligaban a hacer las pruebas de tiro con Mauser para saber si podíamos servir a la patria, pero nunca creí en la necesidad de tener armas. Vengo de un país donde mi generación, la generación del 50, fue muy violenta. Ustedes saben toda la historia que pasamos. Argentino, por si no se le nota. Yo tuve 5 hijas y en realidad cuando uno tiene criaturas, tener armas en la casa es demasiado riesgoso, por eso jamás tuve armas. Ahora, vista la situación en la que estamos de indefensión, donde los ciudadanos sentimos que el gobierno es incapaz de prestarnos la protección necesaria, francamente me he cambiado de vereda. ¿Desde cuándo has sentido que el gobierno es incapaz? Esto es un proceso, ¿no? Uno no puede decir de que es culpa del actual gobierno, es un proceso de decadencia que hemos ido viviendo, que era un país absolutamente pacífico, lo comentábamos hace un rato atrás, se ha vuelto extraordinariamente riesgoso, básicamente por la aprobación de una serie de leyes que tratan de ser más papistas que el Papa. Por ejemplo, yo entiendo la necesidad de protección de los derechos humanos, de que no hay por qué maltratar a un delincuente cuando ya está capturado, pero tampoco puede ser de que un delincuente, lo vemos en los medios de prensa, lo capturan en delito flagrante armado y a las 48 horas ya está en la calle.
¿no? Si el problema está en que el sistema de justicia no es capaz de mantener a los delincuentes donde deben, haciéndole compañía a Jorge Glass en la Tacunga, ¿por qué no arreglamos mejor el sistema de justicia? Porque desgraciadamente llevamos ya cuánto tiempo esperando que se arregle el sistema de justicia y no se arregla. La realidad es esa. Los cambios no se están dando. La justicia no funciona. Vos sabés, tengo excelentes amigos abogados que sostienen la misma posición que vos mencionás, pero ¿qué están logrando? No están logrando nada. La justicia no está funcionando. Entonces, ¿uno qué hace? Deja ver cómo te asaltan, te balean, matan a un familiar tuyo. ¿Qué haces? Nunca has portado un arma, ¿no, Gabriel? Jamás. ¿La portarías ahora si te dieran permiso? Sí, señor. El que porta un arma está dispuesto a usarla. ¿Estarías Así dispuesto es. a usarla? Por eso es que nunca compré un arma, porque yo sí la usaría. Hablabas ayer conmigo antes de, bueno, cuando estábamos examinando la posibilidad de esta entrevista, y me decías, yo sí creo en la necesidad del porte de armas, pero con mucho control. Efectivamente. ¿Qué significa mucho control para ti? Significa que no a cualquiera se le puede dar un arma. ¿A quién sí, a quién no? Y evidentemente tiene que haber un sistema muy bien definido de calificación de la persona para el que solicita la tenencia y portación de un arma. Se les debe obligar a que sean entrenados. Una persona no puede tener un arma si no está entrenado para usarla, porque es más riesgoso tener un arma y no saber usarla que no tenerla. Tiene que haber una evaluación psicológica, porque evidentemente no podemos caer en una sociedad como la estadounidense, donde cualquier loquito tiene un arsenal en la casa, va y hace masacres en colegios, universidades o en sitios públicos. Entonces sí tiene que haber un proceso de calificación. ¿No te da miedo poner eso a manos de una sociedad como la ecuatoriana? Quiero decir, ponemos controles. Controles como los que tenemos para que los conductores profesionales sean conductores profesionales. Y tú sabes lo que pasa con las licencias, ¿no? Se compran. A ver, Anderson. Ponemos controles para, bueno, lo que queramos. Todo control en este país es muy fácil evadirlo. Todo cuesta. ¿Qué te asegura que no va a costar luego sacar un permiso de portar armas? Nada me lo asegura. La realidad es que nada. En el fondo de lo que estamos discutiendo no es sobre la tenencia de las armas, estamos discutiendo sobre el sistema en el que estamos viviendo. Y el sistema que estamos viviendo está mal. Necesita cambios profundos y no se están haciendo. Nuestros políticos han fracasado estruendosamente, no nos sirven. Entonces los ciudadanos tenemos que hacer algo. ¿Por dónde empezamos? Cada uno que elija cómo. Más de 40 años viviendo en Quito. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que saliste a la calle y te sentiste plenamente seguro? Te diría que hace por lo menos 10 años. Obviamente cada persona es distinto. Sí, sí, no, evidentemente. Yo que soy un individuo ya de 68 años, he dejado de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no me siento seguro, ¿no? En Quito, siempre comento la misma anécdota. Yo llegué a vivir acá en el año 75. Yo veía caminando de noche, tarde, a borrachitos que salían de alguna fiesta o de algún bar y se iban caminando hasta su casa. Se cruzaban medio Quito y nadie les robaba ni un pañuelo. Y ustedes les pueden preguntar a sus padres, les pueden preguntar a sus abuelos y les van a decir que lo que yo menciono es absolutamente cierto. Esta era una ciudad totalmente pacífica. Ya no lo es. Uno no sale a la esquina sin miedo. Rodrigo te pregunta, ¿qué te parecería que pongamos leyes más fuertes contra los criminales en lugar de armarnos todos? En realidad el problema no es poner leyes, el problema es hacer cumplir las leyes. Tenemos un exceso de leyes. La Constitución es básicamente un texto casi más largo que la Biblia. Sí. Y no sirve, evidentemente no sirve. El problema no son las leyes. El problema es que no tenemos más ética, hemos perdido la moral. Esta sociedad se está derrumbando. Cuando te hablan de reforma de justicia en estos tiempos, sin querer desviarme a la política, esta es la gran promesa desde, no sé, los 90, principios de los 90 en Ecuador, la reforma judicial. ¿Tú te lo crees? No. ¿Crees que sería posible en algún momento? Yo quisiera tener solución para todo, pero eso no existe. Quisieras no sonar pesimista. Así es. En otras sociedades, los jueces se presentan a elecciones, por ejemplo, en determinados estados de los Estados Unidos.
Ay, hombre, los mira lo que comisarios- tenemos aquí en elecciones para la asamblea No, es que también me da miedo. hay que también acotar las cosas. Allá muchas de las elecciones se hacen en condados, en lo que Sí, diríamos por en supuesto. espacios inclusive más chicos que esta ciudad, donde los ciudadanos conocen a quienes están votando. Entonces, eventualmente es un sistema bastante más democrático que lo que nosotros usamos. Vamos a tener que encontrar alguna forma que a los ecuatorianos nos sirva, porque evidentemente la que estamos usando no nos sirve. Hay gente que cree que todo este debate que estamos teniendo esta mañana es fruto de la paranoia que produce poder ver lo que sucede a diario. Todos los días hay asaltos, como los que hemos visto esta semana, pero hasta que no han salido 2 videos, a nadie en este país se le ha ocurrido armar un debate sobre el porte de armas. No nos estamos dejando llevar por la paranoia de las redes. En realidad no creo que sea eso, Anderson. Esto ha sido un disparador, evidentemente ha llevado el tema a la conversación diaria, pero el problema viene de mucho más atrás. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente está más preocupada de si va a seguir teniendo trabajo el mes que viene, si va a tener con qué pagar sus deudas, que los temas profundos de la realidad nacional. Entonces ahora llevamos el tema de las armas a las redes. ¿Por qué? Porque claro, los videos han sido impactantes, pero en el fondo esto es algo que venimos viendo desde hace muchísimos años. Delincuentes que consiguen armas con absoluta facilidad, militares que venden armas de los repartos militares. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, es de locos. Esta sociedad ha perdido el sentido de la proporción. O sea, esa gente debería ser degradada. Y no pasa. Entonces es un piedra libre, cada uno que haga lo que pueda. Yo te insisto que es mi trabajo. Si ahora que hay prohibición y restricción de porte de armas, hay militares vendiéndolas, hay delincuentes, el delincuente que no está armado no es delincuente. Imagínate tú lo que pasa si abrimos la puerta. Bueno, yo sigo pensando que la mayor parte de los ecuatorianos es gente honesta, es gente decente. Entonces, si la mayor parte de la gente decente tiene cómo defenderse, los que no son decentes van a tener que pensarlo 2 veces. Leí un comentario ayer de algún buen amigo que decía: si se aprueba el porte de armas en este país, yo voy a dejar de tenerle miedo a los delincuentes, solamente le voy a empezar a tener miedo a todo el mundo. En realidad, ojalá los delincuentes también piensen como él. ¿Tú crees que un delincuente se va a asustar porque otro tiene armas? Sí, yo creo que la mayor parte de estos ladronzuelos que salen a asaltar a la gente más pobre, porque desgraciadamente el mayor número de asaltos y de robos se da sobre la sociedad más indefensa, que es la gente más pobre, saben que lo pueden hacer con impunidad porque la gente no tiene armas, ¿no? Si pensaran que eventualmente les van a responder, probablemente se lo pensarían o buscarían alguna forma más fácil o no tan riesgosa, ¿no?, de seguir por la senda que eligieron. ¿Hay algún caso, algún país, alguna legislación que tengas de referencia que tú digas, mira, yo creo que por ahí va la cosa? No, Anderson, además... ¿O te lo dice la intuición? Además, creo que en los temas éticos, y evidentemente el derecho a tomar la vida de otra persona es un tema ético, las experiencias no se pueden trasladar de un país a otro. Cada sociedad tiene que decidir dónde quiere estar parada. ¿Crees que los políticos se van a animar a debatir esto? No, nuestros políticos son cobardes, acomodaticios. No van a debatir. Bueno, el socialcristianismo estaba 6 meses atrás pidiendo que se deroguen las leyes prodelincuenciales, decía Jaime Nebot. A ver, eso... Y siempre han sido una fuerza. A ver, estos fueron los que mayor resistencia pusieron cuando se prohibió el porte de armas en este país. Es que las leyes prodelincuenciales tienen un espectro muy amplio. Las leyes que permiten que un individuo como Fernando Alvarado se fugue a vista y paciencia de todo el mundo, todos estamos de acuerdo que hay que derogar ese tipo de leyes. Hay que aclarar nada más a qué delincuentes. Claro, o sea, el espectro de delincuentes también es muy amplio. Gabriel, qué gusto tenerte aquí, aunque Anderson, sean minutos cortos, conversación grata. Muchísimas gracias. Un placer. Gabriel Orihuela, me acompaña ahora José Luis Guerra, porte de armas. Debemos, tenemos, necesitamos. Quédense.
Bienvenidos todos nuevamente, segunda de 3 entrevistas. Este News and Coffee dedicado a las voces ciudadanas. ¿Qué piensan los ciudadanos sobre el porte de armas? Me acompaña en este momento José Luis Guerrero, abogado, activista, exiliado político en su momento, perseguido político durante el correísmo tras el 30S y desde hoy buen amigo de esta casa. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias a toda la teleaudiencia. ¿Porte de armas, sí o no? Sí. ¿Por qué? Hay un tema de carácter filosófico. Muchas veces las personas piensan que el porte de armas es un privilegio, lo cual es un grave error de concepción. El porte de armas es un derecho que se encuentra vinculado a otros derechos, si lo queremos nosotros analizar de la manera más profunda. Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la propiedad, una serie de derechos que están vinculados al derecho de porte de armas. No, a ver, el derecho a la vida, los derechos que me citas son derechos naturales, ¿no? Y es natural, nacemos con aquello, no nacemos con el derecho a portar armas. No, es un derecho portar porque es el derecho a tu defensa. Y vamos a desarrollar un poco el tema, ¿no? Ok. La defensa, la vida, es el bien supremo. ¿Por qué negarle a una persona el derecho a defender su vida? Buena pregunta. El otro tema que tenemos nosotros es en el derecho a la vida. ¿En qué circunstancias un individuo le puede privar de la vida a otro? Esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo se responde: yo le puedo quitar la vida a otra persona si es que se encuentran reunidos los elementos de la legítima defensa. Una agresión actual y legítima y un medio proporcional para repeler la agresión. Entonces, eso vamos aterrizando en el tema en el cual nosotros no solo estamos defendiendo el derecho de portar armas, sino el derecho a defender la vida. Muchas veces la gente ha malentendido que el permiso de portar armas es una licencia para matar como la de James Bond. No es el caso. Una licencia de porte de armas es un documento que me permite poder poseer y transportar un arma. Ahora, ¿y para qué usan las armas? ¿Para cazar pajaritos? Las armas se utilizan para fines deportivos, para fines de colección y para fines de defensa. Hablando en el marco civil, no estamos hablando en el marco militar, que es un arma ofensiva. Estamos hablando en el marco esencialmente civil, de gente como tú, como yo, gente normal, que necesitamos algo para defendernos. Ahora, resulta que la gente habla de las armas y todo puede ser un arma. Este frasco que está aquí, en su debido momento puede ser un arma. Si en caso de que yo veo mi vida atentada y tengo que defenderme, tú, cualquiera, una madre de familia que se mete un delincuente a su casa, hasta con un palo de escoba lo puede convertir en un arma. Cojo esta botella, le rompo. Sí, por supuesto. Y se convirtió en un arma. Un vehículo puede ser un arma. Un vehículo, un automotor. Hay miles de automotores en el Ecuador, ¿no? Y pueden ser un arma. Si es que utilizo el automotor para atropellar a una persona con la intención positiva de matarle, ¿es un accidente de tránsito o es un arma? Entonces hay que entender que un objeto se convierte en arma con el uso que le vas a dar. Sí, el problema es que nadie se compra un frasco de vidrio o un carro con el ánimo de salir a matar delincuentes. Y de a poco las personas La posibilidad de que eso suceda con un arma de fuego en tu cinto, cuando te encuentras con alguien que te quiere agredir, es altísima, que eso se convierta de un arma defensiva en un arma letal, ¿o no? Tiene que ser un arma letal. Cualquier objeto puede servir como un arma letal. Pero la gente, y esa es la concepción del Estado, que cree que el arma es para salir a matar a las personas, y no es eso. El concepto es una arma que te sirva para defenderte en caso de necesidad. Mucha gente anda con un cuchillo, anda con un pepper gas, o anda con algún tipo de mecanismo que le permita repeler una agresión. Entonces, el arma de fuego es estar mejor preparado frente a una cuestión. El delincuente... Muchas gracias. Una cosa que es importante, que hay que recalcar en esto, no es lo mismo un arma de fuego legal que una arma de fuego ilegal. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Y hay que ver un poco el historial de nuestro país. ¿Qué había antes de la época correísta que puso una serie de restricciones al porte de armas? Antes de eso,
había el Departamento de Control de Armas de Fuerzas Armadas que hacía un muy buen trabajo en el control de armas. Muy buen trabajo. Había una trazabilidad de un arma desde que sale de la fábrica hasta que llega a manos del usuario. ¿Y qué? ¿No había delincuencia antes de Correa? Ese es el gravísimo error de la gente, pensar que la delincuencia tiene una relación con el tema de las armas. Y vamos a desarrollar este punto. En este punto resulta que en el 2006 se pasa el control de armas de Fuerzas Armadas a la policía. E hicieron un buen trabajo. Incorporaron el sistema IBIS, que es un sistema para conservar la huella balística, que permite saber qué arma disparó, qué munición, una cosa que no había antes. Fue una cuestión positiva, para que exista una secuencia de qué pasó con una bala. Resulta que antes había el porte de armas, más de 10 años. Han pasado 10 años. Te cambio la pregunta. ¿Se redujo la criminalidad o no? 10 años creo que es tiempo suficiente como para aprobar una ley, una concepción, una política. Y en 10 años, al contrario de reducirse con la prohibición de las armas, se ha incrementado. Bueno, han cambiado los contextos, ¿no? Hace 12 años no estábamos hablando de Ecuador como un corredor para el narcotráfico en las dimensiones en las que hoy hablamos, no estábamos hablando de un Ecuador con problemas de microtráfico en los barrios marginales de las principales ciudades como Quito y Guayaquil. Han cambiado las circunstancias y eso es importante señalarlo. Quiero decir, que tengamos niños consumiendo y vendiendo drogas en los suburbios de Guayaquil, eso genera no solamente adicción, sino violencia. Violencia por control del territorio, y sabes cómo se practica esa violencia, con armas, ¿no? Ese es otro problema distinto, pero ya que lo tocaste, el problema de las armas legales son las armas legales y las armas ilegales. Un arma es legal desde el momento en que es producida, se le impone su número de serie, tanto en el carro como en el cañón, como en el cuerpo del arma, y eso usualmente las fábricas, en el Ecuador no hay producción nacional de armas de esa calidad. En una fábrica europea, por decirte algo, más o menos el procedimiento es que se registra los números, que es como la matrícula que ven el chasis del carro, que tienes un proceso de revenido químico para no poderlo adulterar, sale con una licencia de exportación o un EUC, que es un End User Certificate, y con ese documento se emiten las licencias de exportación. Ecuador emite las licencias de importación, llega donde el comerciante importador y se emiten los permisos para que eventualmente pueda tener una persona. Tienes una trazabilidad de un arma legal. Entonces tú puedes tener todo un seguimiento de esa arma desde su fabricación hasta que llegó a su usuario final. Ese es un arma legal. La pregunta es, ¿los microtraficantes, los narcotraficantes, utilizan armas legales o armas ilegales? Hoy, armas ilegales. Les interesa armas ilegales para no saber la trazabilidad de esta arma. Hay muchas veces van a decir los defensores del tema de la prohibición de armas que, sí, las armas en algún momento fueron armas legales y luego se convirtieron en armas ilegales. Eso es lo que consiguió el gobierno de Correa. Al poner tanta restricción, lo que consiguió es que más o menos 10.000 armas que estaban en manos de particulares no se renueven los permisos. Y lo que hizo es ilegalizar 10.000 armas. Y una vez que tú le perdiste la trazabilidad de esa arma, puede caer en manos de cualquiera. Entonces, el problema no es el arma legal, sino el arma ilegal. La producción nacional. ¿Qué le dices a la gente que no está tan interesada en el debate filosófico o jurídico, sino en lo que ve cuando prende la CNN y cada semana tienen que recoger muchachitos muertos en las escuelas de Estados Unidos, precisamente porque han dado carta libre a que todo el mundo tenga armas? Mira, ese es un tema que los chicos, los menores de edad, no pueden tener armas, por ley. Claro, pero si el papá tiene un arma y la tiene guardada Entonces, en el armario... ¿quién es el responsable del custodio de esa arma? El propietario. Porque aquí viene el concepto. Esa arma, el momento en que el padre no tuvo el cuidado de tener bajo las precauciones arma y permitió que su hijo la coja, convirtió al arma en ilegal y le puso a su hijo en una situación de riesgo. Locos va a haber siempre. Tenemos nosotros que en Francia... Una cosa es tener locos, otra cosa es tener locos con acceso a armas. Sí, un tipo cogió un vehículo en Francia y atropelló como a 50 personas. En Japón, un tipo apuñaló a no sé cuántas personas. Existen, siempre va a haber... El tratadista Enrico Ferri, el italiano, él mantenía de las leyes de saturación. En sociedades como la nuestra, que van creciendo, siempre se van a presentar nuevos tipos de delitos, incluso por desequilibrios de carácter mental. Entonces, puede pasar que un tipo vaporiza cloro
y bota un cloro que mata a 200, 300 personas. Entonces siempre va a haber estas cosas que van en contra de lo normal. Pero la ley no puede regular para las excepciones, sino para lo general. Entonces, volviendo al derecho de las personas al porte de armas, lo que hay que hacer es tener nosotros un tipo de ley, que nuestra ley tiene sus falencias, pero funciona bastante bien. Los reglamentos que se han aplicado son los reglamentos que son realmente desastrosos y tienen una desconcepción del asunto. Hoy estamos debatiendo, como se lo decía Gabriel en la entrevista anterior, el asunto de las armas por 2 videos que se hicieron virales. Probablemente 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, debatíamos en el sentido contrario, con el video viral de la situación en Pozorja. Y las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano porque estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de la reacción ciudadana ante la inseguridad. Si aún sin armas somos un país con sociedades que se permiten salir a la calle, matar a 3 personas sin darles un derecho a la justicia, matar a 3 personas porque creyeron, además erróneamente, que habían cometido un delito que no cometieron, ¿no te imaginas lo peligroso que puede resultar que estas mismas personas desarmadas portaran armas de fuego? No existe en el mundo una relación entre la autorización de armas y los niveles de delincuencia. No existe. En todos los países del mundo, la delincuencia es un problema multifactorial. Tienes problemas de justicia, factores de riesgo, desempleo. Bueno, hay una serie de factores en torno al crimen. No es una cuestión que tenga que ver solo con las armas. Te hago la siguiente observación. Por ejemplo, en Suiza es obligatorio que en cada familia tenga un arma. Puedes evitarlo por razones de conciencia tener un arma. ¿Cuáles son los niveles de criminalidad de Suiza? Bajísimos. En Holanda hay mucha más permisibilidad para el porte de armas. En República Checa hay más permisibilidad y la delincuencia es menor. Entonces no existe una relación directa para cada país. Ahí tenemos problemas de la justicia, como bien anotaban, mala aplicación de la justicia, tenemos diferentes tipos de delitos, porque la gente a veces mete en un solo saco todos los delitos. Sí, sabemos que en la década pasada se robaron el país en crudo y en cocinado, pero eso a la gente del día a día lo sienten realmente como propio, no lo perciben, no lo sienten, pero en cambio sienten mucho más que estando en su casa, se meta un delincuente, viole a tu hija, viole a tu mujer y te mate. Eso lo sienten mucho más. Los tirapuertas, los tumbapuertas en Guayaquil, los ganaderos. Es una infamia, no puede ser posible que los ganaderos se matan trabajando y cada semana les roban 2, 3 veces. Antes, cuando había el porte de armas, no había eso. Ahora resulta que les roban. Sí hay una relación directa. Antes tenían un elemento disuasivo, tenían un porte de algo que les permitía. ¿Tú crees que si se aprueba el porte de armas bajaría la inseguridad en este país? Sí, literalmente sí. Pero no creo que el tema hay que preguntar es si se devuelve al ciudadano su derecho a portar armas. Porque pongámoslo como tú quieres. Se devuelve al ciudadano el derecho a portar armas. ¿Vamos a tener menos delincuencia en este país? Absolutamente. Absolutamente. Porque en la carrera delincuencial hay una serie de niveles. Un delincuente no es un tipo que, para mí, el peor delito es el secuestro, el plagio. Porque existe la intención positiva de coger una persona para pedir un rescate. Un delincuente que ha llegado a ese nivel es porque ha tenido una carrera delictiva. Empieza con el robo de una gallina, empieza con el robo de un accesorio a un vehículo y va llegando hasta este nivel. ¿Ya? Entonces, dentro de este delincuente que va haciendo una carrera delincuencial, hay que pararlo cuando recién empieza con cosas pequeñas, para que no llegue a estos niveles. ¿Y cómo hay que pararlo? Obviamente con leyes más fuertes, con programas de recuperación, de reinserción. Hombre, estamos hablando de porte de armas, dije hay que pararlo con bala, a lo mejor. Si, no se lo para la gente con bala. Y esa es una cuestión que la gente debe entender. Yo no soy aquí un cowboy. No estamos en Far West. Estamos en una época... El arma es para defenderse, no es una cuestión para justiciar. Lo que hicieron en Pozorja es un ajustamiento, eso es un crimen. Porque la gente tiene derecho a un proceso. Existen derechos humanos. Pero los derechos humanos no solo para los delincuentes, sino también para otras personas. Y el principal derecho es, defender tu vida, tu propiedad.
Es lo más importante para un ser humano. Que la ley te permita y puedes ejercer tu derecho a ejercer tu legítima defensa. Y dentro de ese concepto puedes estar tú preparado o defenderte con un palo de escoba o defenderte con una buena pistola que probablemente te va a permitir hacer muchas más cuestiones. En las sociedades donde hay este tipo de permisibilidad para el tema de las armas, la delincuencia normal sí se reduce, pero siempre hay los riesgos, lo que bien anotado en ese momento, el tema del control. Y aquí hay una cosa que es bien importante, hay que diferenciar lo que es el porte del arma con lo que es la tenencia del arma. Es una de las grandes fallas que tiene nuestra ley. En otras sociedades se tiene más o menos que la tenencia se justifica a través de la matrícula del arma, más o menos como cuando tú eres dueño de un automotor. Pero el hecho de ser dueño de automotor no te faculta que eres un tipo autorizado para manejar. Okay. Entonces necesitas tu licencia de manejo. Entonces tú necesitas los dos documentos para portar un arma. La tenencia y el permiso de porte. Para justificar la trazabilidad, el origen, la legalidad del arma, y tu licencia para justificar que eres una persona autorizada a portar un arma. ¿Qué se necesita en Ecuador para que el porte de armas sea legal? Derogar ese absurdo reglamento y una decisión política, porque la ley tiene un problema. ¿Es un reglamento o es una ley? Hay la ley de fabricación y se hizo un reglamento y ese reglamento pone tal cantidad de restricciones que no permite una aplicación de la ley. ¿Ese reglamento está entonces en manos del presidente de la República? Está en manos del Ministerio de Defensa. Ahora, el tema, yo creo que hay que hacer una reforma básica a la ley, que es quitarle la discrecionalidad al Estado de decir cuándo puede o cuándo no se puede importar o tener armas. El Estado tiene una potestad de eso. Debería estar más bien amparado en el derecho constitucional del derecho a propiedad, derecho a la vida, derecho a la defensa, abierto en la ley, y después sí, el reglamento para poner las condiciones en que la persona debe poder tener un arma. ¿Dónde queda el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado? Ese no está relacionado directamente, pero yo pienso que el ejercicio de la fuerza por parte del Estado, de las fuerzas públicas, debe ser mucho más abierto. Tenemos el tema de las compañías de seguridad, porque las Fuerzas Armadas, la policía, no es que pueden ejercer la fuerza porque quieren, tienen también sus circunstancias. En caso de defensa de seguridad interna, seguridad externa, tenemos el tema de las compañías de seguridad. Vamos recordando las cosas que pasaron en estos 10 años. Vino el mandato 8, vino las restricciones y de 120.000 guardias que había, se redujo a 60.000. Entonces son gente que perdió su puesto de trabajo, son gente que no puede, salió de todo esto. ¿Y para qué sirvió? Sirvió para que simplemente no la criminalidad suba. Termino con esto, José Luis, para darle paso a mi siguiente invitado, David Ochoa. ¿Ves a los políticos animándose en este debate? La gente no le gusta meter las manos en el fuego, y este es un tema delicado. Y claro, aquí los políticos lo que buscan es lo que les va a dar votos. Como saben, es un tema polémico. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Como es un tema que puede eventualmente ser susceptible para el electorado, el político no se juega y simplemente patea la pelota para adelante, no lo toman y el problema sigue ahí. Son muy raros los políticos que le toman al toro por los cuernos y dicen, bueno, me pronuncio por el sí o por el no. Simplemente se quedan callados y no dicen nada. Mientras tanto tenemos agricultores asesinados. Sí. Hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar. Y patean la pelotita. Muchas gracias, José Luis. Mucho gusto. La última entrevista de esta mañana, David Ochoa. Un comentario en contra del porte de armas.
Última entrevista de la mañana, gracias a todos. Programa largo, interesante, diferente. Me acompaña ahora David Ochoa, abogado y catedrático. Una persona que me encanta seguir. Casi nunca coincido contigo en nada, David, pero siempre tienes un argumento difícil de rebatir. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Me parece súper interesante hablar de este tema que hablar de, qué sé yo, Reina de Quito o cualquier otro tema que a veces uno se entretiene. A ver, hombre, tú estás totalmente en contra, según creo, con liberar el porte de armas en este país. A mí me ha gustado escuchar a los colegas de antes. Yo en efecto pienso que hay un tema de derecho a la propiedad. Entonces, ¿por qué uno puede comprar una taza y por qué uno no puede comprar un arma? Precisamente porque un arma, su propósito, la razón de ser por la que existe es herir o causar muerte. Entonces, la razón por la cual vivimos en sociedad es porque acordamos entre todos, se supone, a reducir en algo nuestros derechos, reducir un poquito el derecho a la propiedad para tener la tranquilidad de que mis vecinos no estén armados también, ¿sí? Y yo creo que eso es importante porque nuestra sociedad es muy violenta. ¿Tú vives en Quito hace cuánto tiempo? ¿De toda la vida? Toda la vida. ¿Te sientes seguro saliendo a la calle en Quito? No, no me siento seguro. O sea, te pongo en la situación que me describía José Luis. Si alguien se mete a tu casa y te apunta con un arma, ¿no quisieras tú tener una posibilidad para defenderte? Quiero explicar por qué me siento inseguro. Yo vine hoy día en bicicleta y un carro me lanza la máquina, casi no llego. ¿Ya? Entonces, número de personas que son muertas por arma de fuego, claro que hay bastante. Pero también hay ciclistas que son asesinados. Y el señor que maneja no es un delincuente, es un señor que no tenía la intención positiva. Pero vivimos en una sociedad violenta. Entonces, yo sí me siento inseguro en la ciudad. Creo yo que el dilema más fuerte es en la zona rural, porque a veces nosotros, porque estamos discutiendo esto en redes sociales o porque la mayoría de la sociedad vive en ciudades, pensamos que es un problema de ciudad. El problema más complejo es en la parte rural. ¿Y allí estás también en desacuerdo con el porte de armas? Ahí es mucho más delicado, porque tanto agricultores como de hecho pescadores artesanales vienen por años pidiendo ayuda sobre el tema de seguridad. Y es un tema que seguramente la ley debiera ser más abierta para permitir el porte o permitir el uso. Obviamente debe estar adecuadamente arreglado. O sea, un poco nosotros tenemos que sacarnos del mito de gente buena y gente mala. O sea, el mismo ecuatoriano que el día de hoy puede ser asaltado, quizá el mismo pescador artesanal que el día de ayer fue asaltado, capaz que el día de mañana termina involucrado en una red de narcotráfico. Entonces, el arma, la misma arma, ayer sirvió de defensa y ahora sirve para ataque. Siempre, pero hay gente que está realmente en otro escenario. Quiero decir, tengo amigos que nunca en su vida han tenido armas y que los veo fervientemente diciendo, oigan, esto se está saliendo de las manos, se nos está yendo de control. Yo me sentiría más cómodo teniendo un arma que no pretendo usar que no teniendo un arma cuando la quiero usar. ¿Por qué negarles esa posibilidad? No sé si llamarlo derecho, pero al menos esa posibilidad. Ya, bueno, la primera... ¿Cuál es el gran problema? En efecto, como dice José Luis, la ley que tenemos es muy vieja, es una ley de la dictadura, tiene normas que son contradictorias, y hoy por hoy es un problema. Es súper difícil obtener armas, pero tampoco es que estamos en un extremo, ¿no? O sea, no es que nadie está discutiendo permisividad total o tampoco es que existe ahorita una prohibición total. Yo como abogado he trabajado para compañías de seguridad obteniendo los permisos de armas, así que no es que ningún guardia de seguridad tiene ningún arma. Pero el problema es que las empresas de seguridad que tienen armas obviamente cobran más porque es un servicio más caro. Entonces hay eso. Respecto del uso que tenga la persona, creo que puede ser un riesgo por la característica de la sociedad. Entonces, uno de los temas de donde yo busqué información es la cantidad de países que tienen control de armas. ¿Ya? Y en realidad es la mayoría. O sea, a excepción de Estados Unidos, por ahí algunos otros países que son súper radicales desde el lado de la derecha, permiten el porte con más libertad. De ahí todos los demás tienen estrictos controles. Los que permiten el porte de armas con total libertad, además de Estados Unidos, que ya sabemos que es caótico con este tema, ¿tienen similares problemas a los de los americanos? Quiero decir, ves
asesinatos masivos. El tema de los vainas estas. tiroteos masivos creo que tiene más que ver con la idiosincrasia norteamericana, porque, o sea, y eso también es un tema complejo, ellos deberían tener un control de armas. Y de hecho mucha gente en las elecciones de allá está impulsando el tema de que haya más controles. ¿Ya? Y hay el dilema entre el control y la libertad o la constitución, etcétera, que es la misma discusión que estamos teniendo aquí. Aquí yo creo que es mucho más sensible porque nuestra sociedad es muchísimo más violenta, desde abajo hacia arriba, a todo lado. A nivel de política, nosotros no tenemos partidos que trabajen trabajan unos con otros para que funcione un gobierno, sino que cada partido está buscando cómo aniquilar a su enemigo. Y el gobernante anterior, cómo aniquilar a la partidocracia. Y la partidocracia antes, cómo aniquilar a Bucaram. Y Bucaram antes, cómo... Entonces, y la dictadura, cómo eliminar a Assad Bucaram. Entonces, y eso mismo que ocurre en la política se reduce hasta los niveles más bajos. La cantidad de femicidios que tenemos en este país no se compara con otros países. Y es porque tenemos una sociedad violenta. Entonces, si a esa sociedad violenta le aumentas armas, va a ser mucho más peligroso. ¿Hay algún modelo a nivel internacional, se lo preguntaba ya a Gabriel, si no me equivoco, que tú digas, hombre, este modelo podría servir? Estos han permitido el uso de armas, pero con tales restricciones que permiten, bueno, que las cosas no se salgan de control dentro del país. ¿Existe eso? Debe ser muy difícil ver, o sea, copy-paste un modelo porque tiene que ver con la realidad, con la naturaleza, etc. Una de las cosas que más me llamó la atención buscando información para acá, para esta entrevista, es que si bien los índices de homicidio por 100.000 habitantes en Ecuador es bajo, en Ecuador todo, en la zona norte, en Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, es muy alto, y eso tiene que ver con Colombia. Entonces, la realidad ecuatoriana, hay que buscar una solución de acuerdo a nuestra realidad, pero nosotros tenemos temas muy distintos. Somos como varios países dentro de uno tan chiquito, ¿no? Otros países. Personalmente yo pienso que es correcto mantener el control de armas, probablemente tenga que abrirse para el tema para el sector rural y la pesca, y probablemente deba informarse mejor. Inclusive también debería promoverse más. Fíjate que nosotros tenemos una deportista olímpica que compite en tiro olímpico, que es Marina Pérez, y nadie le para bola. Entonces, fíjate cómo el tema de las armas no solamente tiene su lado negativo, sino que puede ser un tema de orgullo nacional. También, o de orgullo nacional. Con la calidad de políticos que tenemos y las cosas que son capaces de aprobar en ese parlamento o en ese gobierno, ¿tú te fiarías de que alguien le meta mano a la ley antiquísima que tenemos? ¿O al reglamento antiquísimo que tenemos? Bueno, sobre este tema, cuando José Serrano era presidente de la Asamblea, él se reunió con ganaderos y ofreció presentar un proyecto de ley para modificar... No ha presentado. Ya, entonces... Sí, no ha presentado mucho, que trabajar tampoco. La otra cuestión es, seguramente va a haber asambleístas que, oyendo estas voces de mucha insistencia o radicalidad, planteen. Yo no creo que avance mucho, porque además todo este tema de código penal o norma, etcétera, todo va a caer en la mesa de Marcela Guiñac, y todo lo que procesa Marcela, esa comisión, trabaje bien o trabaje mal, llega al presidente, y el presidente veta totalmente. Entonces, la posibilidad de que esto cambie en el corto plazo, hay que tratar de pensar en otras alternativas. Entonces, si es que alguien tiene miedo y tiene que buscar autodefensa, va a tener que aprender. Decía José Luis, antes de ti, si aprueban el porte de armas en este país, baja la criminalidad. ¿Tú lo crees? Antes había menos controles y teníamos más homicidios. Entonces, no creo que esa es la solución. Y de hecho, el tema de criminalidad tiene que ver no solamente con el tema de riesgos, o sea, o de el delincuente qué tanto miedo tiene a que le ataquen de regreso, sino también el delincuente qué tanto miedo tiene de que si la hace, la paga. Y otra de las cosas que ha cambiado últimamente es que hoy por hoy la tasa de homicidios que reciben sentencia es mucho más alta que antes. Y un ejemplo es el mismo tema de Pozorja. ¿Ya? Linchamientos ha habido toda la vida. ¿Ya? Quizá el linchamiento de Pozorja ahora es más mediático porque vemos en la pantalla del celular, y antes no había celular. ¿Ya? Pero ahorita ya hay un juicio, ya hay sindicados, hay personas que se les está buscando, probablemente llegue a haber una sentencia antes de que se acabe este año. Entonces, el tema de la justicia también influye en detener la delincuencia. Y la justicia, saliendo de los casos políticos, aterrizando en los casos de delincuencia común, ¿funciona mejor? La justicia ahora funciona mejor que antes, por supuesto, pero no estamos en el
en la meta de tener una justicia más profesional. Hay criminalísticas, se investigan delitos, o sea, hay control. Pero también seguimos viendo aquello Pero no hay CSI, ¿no? de que entran y salen, ¿no? A ver, el problema de las puertas revolventes. Eso no tiene mucho que ver con la ley, sino con cómo funcionan los funcionarios judiciales, los fiscales, administración de los jueces. justicia pura. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace unos 2, 3 meses pasó que fue asesinada la mamá y la hija y de una chica, y finalmente terminó involucrada la chica, que como que quería llevarse la herencia, y uno de los involucrados era el novio, que era un policía? Sí. El policía tiene otro juicio por narcotráfico y tenía una orden de presentarse cada 15 días. Nunca se presentó. O sea, se presentó 5 veces en los 10 meses que hubo. Entonces, a la primera que no se presentó, le debían haber metido preso. Es como el grillete. Sí. Entonces, no es que la norma está mal. O como Correa, hombre. No es que la norma está mal, es que los jueces aplican, o los jueces o los fiscales aplican mal las normas y no les pasa nada. Entonces, de nuevo, porque no les pasa nada, probablemente el Consejo de la Judicatura tenía otras prioridades, estaba con la mente en otras cosas. Tenemos un país de círculos viciosos. O sea, estamos toda la vida debatiendo las mismas vainas, que si necesitamos una ley, que el problema es que no se aplica la ley, que el problema es que no se aplica porque no tenemos justicia, que el problema es que alguien le metió la mano a la justicia, que el problema es que le han metido toda la vida. ¿No te cansas de estar toda la vida, sobre todo tú que eres abogado? Es que ese dilema de que cuál es el problema, si las leyes o los jueces, es algo que desde la Grecia antigua, y probablemente la solución sea ambos, Y ¿no? los problemas son los dos. Las leyes, o probablemente tengamos que reemplazar a los hombres y a las leyes con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tal vez que las máquinas sean mejores juzgadores y mejores administradores de justicia que los hombres, no sé. Pero es una opinión universal, no es un problema solo de Ecuador. En la región, ¿hay alguien que lo haga bien respecto al control de armas? ¿O todos tenemos más o menos los mismos problemas? En todos los países hay control de armas, excepto en Guatemala y en Estados Unidos, que ya vimos. Y las tasas de homicidios en la región, en casi todos los casos, son más bajas, son más altas que Ecuador. Ecuador es la media latinoamericana es 29 homicidios, no solamente arma de fuego, cuchillo, cualquiera, 29 por cada 100.000 individuos. Nosotros estamos en casi 6 por cada 100.000 individuos. Entonces tenemos una tasa. ¿Sabes que hay gente que no confía en esa estadística, no? Lo has escuchado. Pero había quienes decían, hombre, durante el correísmo la forma correcta de rebatir escondía. una estadística, de rebatir una investigación científica es presentar una investigación mejor o presentar las fallas de la investigación. Pero no sucede. Porque decir yo no creo en la estadística equivale a lo mismo que decir yo no creo en Papá Noel o yo sí creo en Papá Noel. Creencias versus data dura. Esta es una sociedad violenta, eso fue lo primero que dijiste. ¿Tú crees que si entregamos armas a los ciudadanos vamos a tener violentos no con un armas? Pozorja, sino un Ecuadorja? Vamos a tener violentos con armas. Tenemos ahorita violentos con autos. Y para los ciclistas eso es un problema. O sea, cada día salir a la calle es un problema. Hombre, y tenemos violentos con curul, y tenemos violentos con micrófono y cámara de televisión, y tenemos violentos con todo. En casi todo es una competencia de ver quién es más fuerte, más agresivo. Está mal eso. Recta final de la entrevista, te agradezco muchísimo, David, por haber venido. Tiempo corto, conversación grata. Y antes de que me olvide, para que vuelvan a venir algún día, Michelin nos regala un balanceado por un año. Gabriel, José Luis, acá están los suyos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y rapidito, antes de que nos echen, mi conclusión de esta mañana, el punto final. El gobierno ha llamado a una nueva crisis de gabinete, que está bien, que es su derecho el presidente. Pero lo que necesita el Ecuador no es una crisis de gabinete, es un gabinete que lo saque de la crisis. Para eso la cosa es sencilla. Tienen que entender que han dejado de ser un gobierno de transición, que es que la transición no puede durar para siempre, ni para toda la vida. Ustedes son ahora el gobierno que no está arreglando las cosas. El gobierno que dijo que no le dejaron mesa servida y no está cambiando las cosas para servirla. El gobierno que dijo que le dejaron un tremendo problema con inseguridad y no está haciendo las cosas para cambiarlo. El gobierno que dice que la culpa es del que estuvo antes y no asume las culpas propias ni los errores propios, ni se plantea formas de arreglar los problemas que dice haber heredado. Al gobierno se le acaba el tiempo para convertirse en gobierno y dejar de ser estudiante de gobierno.
que aquel cuento de que estamos aprendiendo, que es que estamos aprendiendo a gobernar. Si están aprendiendo a gobernar, vayan a la universidad y deje que los que saben gobernar se pongan al frente del país. No más experimentos, no más transiciones, más soluciones, más responsabilidades. Y cuando alguien se equivoque, como el señor Eduardo Jurado, que no pase un mes en el gobierno de agache, que tenga la cara, que presente la dimisión, que le pida disculpas al país y se vaya a casa. Nos veremos aquí conmigo el martes. Los acompaña Jenny Navarro este lunes. ¿No? Bueno, ya veremos. Siempre sorpresa.